Muy buenas tardes, qué gusto que nos acompañan. Ricardo Urzúa, le doy la más cordial bienvenida y todo nuestro equipo de Acontecer Médico. Les damos la bienvenida a este gran programa de Acontecer Médico. No sin antes agradecer todos sus comentarios, sus apoyos y definitivamente pues esa relevancia con la que están viendo nuestro proyecto, que es algo que a nosotros nos llena mucho de alegría y de orgullo el saber que estamos teniendo con el apoyo de muchísimas médicos, nutriólogos, psicólogos. La verdad es que vamos muy bien y la verdad es que sí me da mucho gusto también el hecho de que podamos seguir juntos cada jueves en vivo. Y también lo más importante es que ya sé que muchas personas lo están viendo a la hora que quieren y donde quieren, porque obviamente nuestro programa queda ya ahí en YouTube, también queda en Facebook Live, y de alguna manera pues ustedes ya no tienen que verlo justamente hoy. Hoy nos gusta hacerlo siempre un día en vivo. ¿Por qué? Porque queremos tener mucha interacción con ustedes, que podamos tener en un momento dado ya una comunicación en dos vías, que ustedes nos puedan preguntar, que le puedan preguntar a nuestros invitados, en fin, de cierta forma que nosotros podamos también sentir que estamos avanzando y que estamos ayudando a todos ustedes con las situaciones diferentes de salud, que pues todo lo que hay en el ser humano, si no se equilibra y si no se le da una adecuada atención, obviamente va a generar una complicación, llámese enfermedad, llámese un padecimiento. Es por ello que el poder nosotros hablar y ampliar de cada una de las partes o de los elementos que afectan al ser humano es para nosotros muy importante. ¿Por qué? Porque de alguna forma todo está entrelazado, todo está inervado y de cierta forma como una maquinita de un automóvil con una pieza o una área que empieza a fallar, a la larga va a desajustar todo lo demás. Entonces, bueno, pues para que nuestra maquinita llamada cuerpo humano funcione bien, pues tenemos que estar abarcando prácticamente todas las áreas. Hoy, esta tarde, vamos a hablar sobre lo que es la energía sexual, la parte de la sexualidad, por supuesto, pero ¿qué es la energía sexual? El elemento básico en la salud física y mental. Uno pensaría que lo ve uno más como placer, como para procrear, para alguna cosa en pareja, etcétera, pero no es así. Realmente es una energía que todos la tenemos y el contenerla, el reprimirla, el simplemente no hacerle caso, a la larga puede traer complicaciones o puede traer enfermedades tanto en lo físico como la salud mental. Y entonces probablemente el origen de muchos problemas en casa, en una relación de pareja, o simplemente en una forma individual, es porque se está reprimiendo esta energía sexual. Y como cualquier energía, tiene que salir de alguna forma, y si no más bien lo que va a estar haciendo es que directa o indirectamente va a estar afectando nuestra estabilidad emocional o bien a la larga hasta alguna situación física. Definitivamente que la salud sexual es bien importante, y la salud sexual se habla de todos los aspectos. Estamos hablando de la salud sexual también de no contagios, no enfermedades de transmisión sexual, que al mismo tiempo los órganos genitales o los órganos reproductores estén funcionando adecuadamente, que las hormonas estén adecuadas, o sea, todo tiene que ver. Esa salud sexual, obviamente hemos visto también a la parte médica que hace que funcione perfectamente bien todo, y que a nivel de funcionamiento sexual pues sea el adecuado. En este caso también hay algo bien interesante, y es que la misma Organización Mundial de la Salud lo menciona. Dice: la sexualidad se define como un estado de bienestar físico, mental y social. O sea, que tener también no nomás el bienestar físico y la salud mental, sino que también al entorno y relacionarnos con los demás afecta. Entonces, bueno, pues hay muchas situaciones en las que uno pensaría, bueno, ¿qué es lo que tiene esta persona que está tan enojada? A lo mejor simple y sencillamente tiene un problema en lo que es su salud sexual o la energía sexual que está contenida. Entonces, esto es porque gana y obstaculiza completamente esas barreras mentales que tenemos desde el punto de vista cultural, por los padres, por la religión, por todo lo que acecha y de cierta forma ha llevado a una represión de esta energía sexual, lo que a la larga va a considerarse realmente ya como una enfermedad mental. Por todo ello es que de cierta forma nosotros siempre ya, y estamos ahorita apostando porque la sexualidad por fin y alguna vez por todas se le dé ya
un enfoque totalmente positivo, natural y respetuoso. Yo resalto mucho la palabra de que hablar de sexualidad tiene que ser algo tomado ni vergonzoso, ni algo que de alguna forma la persona se inhiba o no quiera hablar, o que de alguna forma no lo vea de una manera natural. Es algo tan natural como cualquier otra necesidad fisiológica que tiene el cuerpo. Entonces, independientemente del estado civil, de que si tienen pareja, no tienen pareja, y todo, la sexualidad ahí está, y la energía sexual está contenida. Entonces, vamos a ver cómo todo esto va a generar una serie de trastornos, tanto físicos como mentales. La parte, digamos, de hablar sobre la sexualidad y la energía sexual, y de poder nosotros sacar adelante todo esto y sacar esa energía sexual como nos sea posible, esto es un derecho, y estaremos ejerciendo un derecho que humanamente es razonable, el poder tener experiencias sexuales placenteras, seguras, libres, que también en este caso tiene que ser por una autodeterminación, no por obligación, no por compromiso, ni mucho menos por una presión, ni social, ni de pareja, ni de nada. Simple y sencillamente para que esté libre de toda discriminación y obviamente cada vez alejarnos más de lo que puede ser una violencia sexual. Eso inclusive hablando de matrimonios, porque hay personas que dicen, pues como eres mi esposa, llego y ahorita quiero y tienes que tener sexo conmigo. No, no es así, esto es consensuado y tiene que haber ese respeto. Esa es la parte en la que sí tiene que ser sin violencia sexual y mucho menos en este caso de género. Bueno, para hablar sobre este tema y recalcando que es el tema central de esta tarde, que la energía sexual como elemento básico en la salud física y mental. Nuestro invitado de hoy, bueno, pues él es sexólogo y terapeuta individual y de pareja, tiene maestría en terapia familiar sistémica, la especialidad en el desarrollo de la sexualidad consciente, posgrado en historia de la sexualidad en Occidente, docente por 35 años en el Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad de Guadalajara, profesor invitado en varios colegios médicos, es conferencista a nivel nacional e internacional y es un gran colaborador en muchísimos programas de radio y televisión, tanto en México como en Estados Unidos, pero ninguno como Acontecer Médico. Eso déjeme decirlo aparte. Pero bueno, le doy la más cordial bienvenida. Mi estimado doctor, qué gusto tenerte por aquí, Gilberto. Como siempre, eres de los invitados de lujo también, porque hablar de sexualidad, pues aquí ahora sí que tú te pintas solo, ¿no? Y entonces, bueno, pues tú eres sexólogo y psicoterapeuta individual y de pareja, que a mí se me hace pues que es un binomio muy interesante porque va de la mano y lo que estaba yo ahorita comentando, pues hay una interrelación enorme. El problema acá de la psicología, pero que obviamente que los problemas de acá pues también se bajan acá, ¿no? Entonces obviamente viene el problema. Bueno, antes que nada, bienvenido y gracias por aceptar mi invitación. Muchas gracias, Ricardo. Como siempre, un placer venir aquí a tu programa. Gracias. Además de felicitarte por tu gran labor que haces en que el gremio médico podamos también evolucionar y no solamente ver enfermedades, sino también ver en qué consiste la salud. Pues además de eso, coincidimos tú y yo en muchas áreas para voltear a ver de manera distinta, diferente, y que no solamente nos quedemos en lo conocido, en lo establecido, sino que también podamos influir en aquellas personas que también ya están pues buscando otra forma de ver la vida, de ver y entender la sexualidad y sobre todo de poder ir generando relaciones erótico-afectivas, erótico-amorosas de manera diferente. Porque en nuestro medio la sexualidad fue descrita de una manera muy biológica, o sea, se medicalizó la sexualidad, en algunas ocasiones se psiquiatrizó la sexualidad, y esto proviene también de muchos mitos de la Edad Media, ¿no? En donde el primer texto de educación sexual lo hizo un monje, Giovanni Sinibaldi, y que él decía pues que todo eso era pecado, ¿no? Todas las sensaciones del cuerpo. Interesante. Y después esos mismos mitos religiosos de pecado se pasan con el doctor William Acton, ¿no? Que decía que entonces eran perversiones, eran traumas, eran situaciones anómalas del comportamiento sexual.
Y todavía seguimos teniendo muchas situaciones de este tipo, o podemos encontrar en la poesía erótica, por ejemplo. La poesía erótica sigue estando empañada con palabras como despiertas mis más bajas pasiones, te invito o eres una mujer limpia, bonita y perversa, o sea, perversa, que significa perversión, que es a un lado de la versión original. ¿Cuál es la versión original? Aquella que nada más incluye la reproducción y tener sexo para tener hijos. Entonces, la versión que tiene que ver con la sexualidad, en el sentido del placer, del gusto, la parte lúdica, la parte erótica, la parte placentera, es una perversión. Entonces, hay que volverlo a la versión original, quitando o dejando de lado toda esta maravillosa energía sexual de la cual vamos a hablar hoy. Claro. También la poesía se ve empañada con me gustaría invitarte a mi infierno y que despiertes todos mis demonios, ¿sí? Para pecar toda la noche. Entonces, si te fijas, estamos en una sociedad muy moderna, muy actual, pero seguimos teniendo mitos de la Edad Media, de una cultura sexofóbica, de una cultura antiplacer y de una cultura que sigue generándose la idea de que si tienes placer es porque o estás enfermo, ¿no? O tienes una desviación ahí, sí, ¿qué te pasa, no? Ajá, inclusive en la Facultad de Medicina, ¿no? Que pasaba una muchacha bonita en aquellos entonces y los compañeros, mira, eres un enfermo, no un enfermo sexual. Y yo, pues, si nada más estoy viendo la belleza. Entonces, sigue estando muy limitada, muy secuestrada una visión de la sexualidad y propiamente dicho de la energía sexual que vamos a hablar hoy. Claro. Porque inclusive, Ricardo, te puedo decir que no hay ni palabras en la comunidad, en la sociedad, que pueda explicar qué significa esto. ¿Qué quiere decir? Que si tú a alguien le dices, voy a hablar de energía sexual en el programa, se van a quedar con cara de ¿what? Exacto, o sea, sí. ¿Qué es eso? O sea, ¿vas a hablar de qué? Porque a los niños, porque en las escuelas, porque en la familia y en la sociedad, nunca se nos menciona la energía sexual. Fíjate que ese punto me hace bien interesante. Y de hecho, cuando yo vi el concepto, me gustó mucho. Y sí, bueno, inclusive empecé a interiorizarme más en lo que era la energía sexual. Entonces luego me brincó también, bueno, en energía sexual está la sexualidad. Entonces, a ver, y el sexo, ¿no? Entonces, bueno, son tres cosas. Finalmente, la energía sexual la entendí. Y ahorita vamos a hablar sobre ella. Pero finalmente se liga mucho a la cuestión media esotérica, media, no sé, así como de la energía y ponte aquí esto, ponte el otro, no, sino como que de cierta manera es la energía que tenemos hasta para jugar fútbol, deporte, o sea, yo así la veo, pero es una energía sexual que es así, se contiene, se esconde, da vergüenza, se pone de lado, no se habla de ella, y obviamente pues volteamos y decimos, no, esto no pasa nada. Entonces por eso lo ligué el tema a la energía sexual como elemento básico en la salud física y mental, claro. Porque sabemos que el contenerla, el no tomarla en cuenta y el voltearla hacia otro lado, automáticamente, internamente te está generando un problema, tanto acá, físico, mental y obviamente, pues como dicen, ¿no? Órgano que no se usa, se atrofia, ¿no? Entonces vamos al primer corte, mi estimado doctor. Bienvenidos a este programa y bueno, vamos a arrancar con qué es la sexualidad, ahorita al regreso de nuestro primer corte, porque vamos a aprender exactamente qué es una cosa o la otra. Bien, estamos de regreso y bueno, ahorita continuamos con el tema. Nomás quiero agradecerle a nuestro gran amigo y que nos sigue frecuentemente, está al pendiente de todo lo que publicamos y de nuestros programas, a mi estimado David Martínez, que a quien le mando un gran saludo a ti y a tu familia, y al doctor
aquí de Guadalajara, también te mando un abrazo y obviamente que siempre están muy al pendiente de nuestros programas y con sus comentarios y todo, pues nos ayudan mucho, así que pues, ustedes ya son parte también, cuando quieran nos pueden sugerir inclusive temas y con todo gusto. Bueno, el tema de hoy, como decíamos, es la energía sexual, que es un elemento básico tanto en la salud física como en la mental. Para ello, bueno, tenemos aquí a un gran especialista, el doctor Gilberto Martínez, que es sexólogo y psicoterapeuta individual y también de pareja. O sea que el doctor les puede ayudar tanto a desarrollar, a romper todos los tabús que puede haber dentro de la sexualidad, y si hay alguna afectación a nivel psicológico, individual o en pareja, el doctor Gilberto Martínez los puede apoyar y sacar adelante con la gran experiencia que tiene. Bueno, doctor, pues entonces hablando ya entrando más en la materia para ir desmenuzando un poquito lo de la energía sexual. En este caso, veo que la sexualidad, bueno, todos los seres humanos somos también seres sexuales, entonces obviamente está energía sexual, sexualidad y sexo. Vamos empezando por la sexualidad. ¿Qué es la sexualidad, doctor? Bien, en términos generales, la sexualidad es comportamiento y la sexualidad es lo que nos hace a nosotros ser personas, Okay. ¿no? Ya después pasamos al sexo, que tiene que ver... y para el estudio de la sexualidad, pudiéramos también... hay teorías, hay abordajes muy específicos, como la teoría de los solones sexuales, del doctor Eusebio Rubio, uno de los grandes sexólogos mexicanos, que dice que la sexualidad está conformada por 4 potencialidades humanas: la reproductividad, el género, el erotismo y la vinculación afectiva. Y él llama potencialidades, que esto es muy interesante, porque dadas las circunstancias que rodean nuestro entorno, puede ser que uno de estas 4 experiencias fundamentales y básicas en la vida humana no se haya desarrollado o esté mermada en su desarrollo. Por ejemplo, el erotismo puede ser que, dadas las circunstancias de nuestro entorno, no hemos aprendido a tener un conocimiento erótico en relación con el placer. La reproductividad, por ejemplo, es la capacidad que tenemos los seres humanos de reproducirnos. El género, la capacidad que tenemos los seres humanos de diferenciarnos en 2 formas, ¿no? Hombre, mujer. El erotismo, o alguna otra, obviamente. Ajá. Sí. El erotismo, que es la capacidad que tenemos los seres humanos de desarrollar un cierto tipo de placer sexual, ¿sí? Y la vinculación afectiva, que es la capacidad que tenemos los seres humanos de desarrollar vínculos afectivos, donde incluimos el cariño, el amor, el afecto. Cuando esas 4 experiencias básicas están siendo equilibradas, ¿no? Y están caminando de una manera progresiva y evolutiva, entonces podemos considerar que hay una salud sexual. Sexo, se le ha llamado la palabra sexo a la actividad sexual, ¿no? Al acto, básicamente. Al acto sexual, al acto genital. Genital. Bueno, sexo popularmente es, ya tuvieron sexo, los encontraron teniendo sexo. Bien, el sexo lo podemos definir como una diferenciación. La palabra sexus tiene que ver con división. Entonces, ya desde ahí, fíjate, ya empieza a haber un perfil muy específico en nuestra sociedad y en nuestra cultura, porque entonces a mí me preguntan, ¿qué sexo tienes? Masculino. Y el sexo opuesto, femenino. Entonces, el opuesto a mí es el femenino. Y el opuesto al femenino es el masculino. Desde ahí, la palabra va generando, la palabra es una expresión superficial de una experiencia profunda. Entonces, la palabra ya va generando mapas internos que después se convierten en chistes tremendamente nefastos, ¿no? Como, ¿quién entiende a las mujeres si ellas son opuestas a mí? O la mujer, ¿quién entiende a los hombres? Porque ellos son distintos. Entonces, esa parte que nos ha dividido tanto, no solamente biológicamente, porque vamos a ver que biológicamente somos seres andróginos. O sea, no hay un 100% hombre biológicamente y un 100% mujer biológicamente. Nosotros también desarrollamos estrógenos, las mujeres también tienen testosterona. Exacto. ¿Me entiendes? Así es, sí, totalmente de acuerdo. Entonces, esa parte ya viene en función
de la cultura, de la enseñanza y del aprendizaje, de la educación, en la que se nos va marcando desde muy pequeño que tú eres hombre y no tienes nada que ver con la mujer. Y tú eres mujer y no tienes nada que ver con el hombre. Graso error, ¿no? Totalmente. Entonces, así se van formando niños, jóvenes, que luego llegan a la etapa adulta y quieren casarse en un matrimonio social nuevamente, para que el hombre se vaya a trabajar fuera de la casa y la mujer se quede a trabajar dentro de la casa al cuidado de los hijos. Si te fijas, seguimos partidos en las dos energías, en la masculina y en la femenina. Así es. Por cuestión de aprendizaje. Es muy interesante lo que tú dijiste al principio del programa. Hay que hablar de la sexualidad de una manera natural, realista y positiva. Y para esto tenemos que empezar a cambiar también nuestra visión de lo que es la sexualidad y la vida, porque también tenemos que acudir a nuevas formas en las que nos expliquen de otra manera qué es la sexualidad. Claro. Y no solamente el pecado de Adán y Eva, y que Adán se comió a Eva, se comió se comió la manzana. Después. Y después se comió a Eva. Sí, y entonces viene el pecado porque tomaron del árbol del conocimiento. Exacto. Sí. Entonces, la misma después... Son mensajes muy, muy nefastos, la verdad. O sea, y después, cuando no entendemos cómo se hace toda esta manipulación de los textos sagrados, hay otro capítulo que dice, conoceréis la verdad y esta os hará libres. Entonces el conocimiento de tu cuerpo te lo da el sentir. Si yo tengo sexualidad y una sexualidad placentera, entonces ese placer me da conocimiento y nadie me va a poder decir a mí si está bien o está mal. Claro. Hay muchas parejas que todavía en mi consultorio me dicen, doctor, usted me dirá si está bien o está mal, ¿no? Me ponen como juez. Otras señoras que dicen, doctor, fíjese que el otro día, no sé qué me pasó, pero tuve un orgasmo muy intenso. Usted me dirá, ¿está bien así? Porque nunca lo había sentido. Y algo que yo le pregunto, ¿y le gustó? Muchísimo. Fue una cosa maravillosa, pero no sé si esté mal. No sé si esto me vaya a desquiciar. Y no sé si esto mañana cuando salga me vaya a enfermar. Y cuando salga a la calle me voy a chutar al panadero, al cartero, al carnicero. Entonces, es un miedo a contactar con la energía sexual, porque la energía sexual no solamente es natural y positiva. La energía sexual, y eso es lo que tenemos que, me gustaría entender el día de hoy, o dar a entender. Transmitir, claro, sí. La energía sexual es salud, es saludable. Entonces, ya no es de que si es natural o no es natural, de que si uno tiene ganas de tener relaciones sexuales o no, de que el impulso sexual, no, la sexualidad no es un acto o no es un tema que tiene que ver con lo bueno o con lo malo. Exacto. La sexualidad no es una cuestión moral, la sexualidad es una cuestión de salud. Entonces ya estamos entendiendo de otra manera que la energía sexual es una energía que si nosotros buscamos formas en las que nos expliquen más estos conceptos, nos vamos a ir a los grandes textos de la medicina tradicional china de hace más de 5,000 años. Nosotros tenemos 2,000 años de nuestra era, que está dividido en antes de Cristo y después de Cristo. Bueno, son 2,000 años, pero los chinos hace 5,000 años tenían el conocimiento de la salud. Entonces, cuando tú lees un texto, ¿no? Por ejemplo, un texto taoísta que te habla de la energía, te va a decir, hay una energía de tu esencia, hay una energía de tu espíritu y hay una energía total. No te está hablando de ningún dios y no te está hablando de ningún diablo ni de ningún pecado. Exacto. Entonces, empezamos a hablar ya de la energía sexual y la vamos viendo que esta energía también se va manifestando a lo largo de otras energías en el cuerpo y por lo tanto el equilibrio de todas ellas nos da una manifestación de un ser completo. Exacto. Sí. Un ser completo y no estar buscando nuestra otra mitad, nuestro ser opuesto, como nos dicen en la sociedad actual,
busca una mujer para que te cases, para que te complemente, pero como la otra mujer no tiene nada que ver conmigo, entonces son matrimonios que se pelean y es quién entiende a los hombres, quién entiende a las mujeres. Sí. Esto es producto de la sociedad, no es producto de la naturaleza, ni es producto de la biología. Si cambiamos entonces este enfoque y vemos la energía sexual como parte de la vida, ya no vamos a decir, bueno, vamos a hablar de la moral, vamos a hablar de la salud, y la sexualidad es parte de la vida. No, la sexualidad es un regalo que te dio un Dios, tampoco. Porque si Dios te da en la vida hay erotismo, hay sexualidad y hay energía erótica, energía Y es algo sexual. inherente al cuerpo, nadie lo dio, o sea, simplemente ya venía con el producto, ¿no? Ya venía incluido, ¿no? Así es, de tal forma que podamos ir entendiendo entonces que cuando alguien de chiquito te acaricia, pues sientes rico. Pero nadie te dijo, debes de sentir rico. Sientes rico porque también hay una sabiduría organísmica. Okay. Hay una sabiduría de nosotros mismos. Doctor, me dicen, ¿está bien que cuando estoy con mi pareja me toque y me guste? O sea, ¿es normal? Pues es tu cuerpo. O, lo caso contrario, es que hay veces que mi marido quiere tener una relación sexual y a mí no me gusta. ¿Estoy bien o estoy mal? Y entonces vamos partiendo de adentro hacia afuera y a la hora que nosotros entendemos, aceptamos, vamos a poder conocer nuestra energía y si la conocemos, la aceptamos, nos la apropiamos, la vamos a poder cuidar en primer lugar y segundo, la vamos a poder conducir de manera positiva y tercero, no vamos a desperdiciarla. Claro. Y en un momento dado, pues se va a compartir con quien nosotros deseemos compartirla, ¿no? Así es. Pero entonces volvemos al punto, empezamos de uno mismo, Así es. no de un tercero. Y creo que con esto nos vamos al corte, doctor, porque luego también hablar de moral, imagínense, mucha gente va o parejas van con un religioso, van con un sacerdote a pedir, oiga, mire, es que acá hay que la cuestión sexual, cuando el celibato se supone que es una persona que ni siquiera tiene sexo ni sabe lo que es eso, pero sí da consejos y esas parejas se dejan llevar por un comentario de esto. Pues estamos fritos, ¿no? Bueno, vamos al corte y regresamos, vamos a hablar de la afectación física cuando hay algún problema en cuanto a represión o más bien que se está reprimiendo esa energía o en su defecto se tienen ideas muy malas, muchas de ellas preconcebidas. Estamos de regreso y bueno, les quiero recalcar algo que al inicio comenté y es que es muy importante que la sexualidad de una vez por todas se le dé o le demos ya un enfoque positivo, natural y respetuoso. Y sobre todo el que cada ser humano ejerza el derecho de tener experiencias placenteras seguras, pero también que ya no estemos prejuzgando a la gente, que cada quien haga lo que quiera. Si quiere hacer tríos, si quiere ser monógamo, si quiere ser, o sea, la famosa relación libre. Ahorita hay muchísimas variantes, pero lo más importante para mí, que eso evita la parte de violencia en ese sentido, es justamente que no haya discriminación y por lo tanto que se acabe esa violencia. Porque creo que en un momento dado todo el mundo puede estar expuesto y estamos muy vulnerables ahorita a la violencia. Y la parte sexual, obviamente, pues lo hay, hemos visto desde los niños y sobre todo ahorita las mujeres, feminicidios, etcétera. Entonces, este tema, si ven, va más allá, o sea, puede ser el origen de muchas cosas que vemos ya en los noticieros que está pasando y que simplemente se está llevando un récord, pero nunca se hace un análisis a profundidad como lo estamos haciendo y mucho menos con un especialista como el doctor Gilberto Martínez. Bien, doctor, pues hablando de esto, me queda claro que lo de la energía sexual, cada quien la tiene. Es una parte que está afectada y está reprimida porque así nos enseñaron, porque viene desde siempre, porque las generaciones continúan fomentando esa represión hacia la parte sexual. Si viene el asunto, sea mujer o sea hombre,
aunque también sí que culturalmente se le aplaude el sexo en el hombre, o el que tenga sexo, o que esté echando adelante su sexualidad porque es hombre, y en el caso de la mujer, pues se le sigue tachando como lo peor, si es que ella lo aceptaría públicamente o a los padres decir es que sí estoy teniendo relaciones sexuales. Hay un gran problema porque entonces vienen las consecuencias físicas y mentales. La primera parte, que es la parte de la energía sexual, es una fuerza potente que se está almacenando y de cierta forma lo que va a suceder ahí es que va a llegar a la afectación de otras partes. Entonces estoy pensando cómo poder ligar en ese sentido el que liberar la energía sexual te puede también mejorar tu salud. Un paciente que tiene hipertensión, que tiene diabetes, que tiene X enfermedad, y lógicamente, al liberar esa parte que ahí está, le va a traer muchísimos beneficios. Entonces, bueno, ¿cuál sería la relación que se tiene en este caso entre la energía sexual reprimida, hablemos, y el beneficio de poderla liberar? Y digamos, los beneficios físicos, y si quieres entramos también a los mentales. Muy pertinente tu pregunta, Ricardo, porque en nuestro medio, tú eres médico, yo soy médico, mi padre fue médico, en paz descanse, gran pediatra, y en el argot médico nadie te receta relaciones sexuales. No, nadie, de verdad, ¿es cierto? Nadie, es impresionante. Yo pasé por el Hospital Civil, estuve en el ISSSTE un semestre, estuve en el Seguro Social haciendo mi internado, y pues era el interno, estabas ahí detrás de la consulta del especialista y de todos los especialistas. Esto también es muy grave, Ricardo, porque los médicos siguen formándose en el paradigma biológico, biologicista, y entonces se convierten en profesionales de la enfermedad, no en profesionales de la salud. Yo hace muchos años tuve el honor de ser conductor de un programa de radio que se llamó Zona Saludable en FM, y yo entrevistaba todos los días a médicos y era hablar de enfermedades y enfermedades, y cuando tocábamos el término de la salud, de la prevención, era muy corto lo que se hablaba, o muy rápido. Come frutas y verduras, no fumes, haz ejercicio, paga tus deudas y duérmete. Duerme bien, punto. Y entonces yo, fíjate, y yo metía, ¿no? Y a propósito, digo, ¿y la sexualidad, doctor, qué función tiene en esto? Ah, no, bueno, claro, sí, ¿verdad? Tener buenas relaciones. O sea, al mismo médico le da miedo. Cierto. Porque no sabe Totalmente. qué es la sexualidad, ni él mismo la ha sentido, ni él mismo la ha explorado, mucho menos va a poder platicar con el paciente. Los antiguos médicos taoístas de la medicina tradicional china, MTC, medicina tradicional china, recetaban relaciones sexuales, no concebían la curación de la persona si la persona estaba siendo reprimida en tener acceso a su placer. Wow. Fíjate que ningún médico, ¿no? Bueno, yo sí les pregunto a mis pacientes, cuando vienen los dos a una consulta porque tienen una disfunción erótica, yo les pregunto, o traen una bronca ahí fenomenal de maltrato psicológico, de violencia verbal, y les digo, perdón, ¿les puedo hacer una pregunta? Sí, ¿hace cuánto que ustedes no se ríen? Y se quedan los dos pasmados, me dicen, ¿cómo? Sí, ¿hace cuánto que no se ríen juntos, que no se suelta una buena carcajada? A ver, no, doctor, nosotros venimos a platicarle de nuestros problemas. Digo, sí, pero platícame también de sus diversiones. Claro. ¿Cómo se divierten? ¿Cómo están en contacto con esa parte donde a través del placer nuestros neurotransmisores internamente, ¿no? Las endorfinas, la dopamina, la serotonina, la oxitocina, la vasopresina cuando hay mucho estrés, hay otro que vasodilata las arterias, y entonces eso es lo que va a ocasionar el placer, un bienestar. Y entonces tenemos la salud del hígado, la salud del páncreas, la salud de los pulmones, y cuando se habla de este ejercicio energético,
a través de alguien que nos tiene que explicar, porque si nosotros nos vamos a un libro de medicina interna, no nos van a explicar nada. Entonces tenemos que ir con un especialista que, 5,000 años de la tradición china, de hablar de cómo influye la energía en el hígado, en los riñones, cuál es la energía ovárica, el poder ovárico, cuál es la energía del poder testicular. Entonces, cambia nuestro panorama para entender que la relación que tenemos con el mundo, con las personas, con los animales, con la naturaleza, se va a contactar con nuestra propia naturaleza. Entonces, la sexualidad en los tiempos bíblicos se prohibió porque la sexualidad era parte de la naturaleza. ¿Por qué? Porque estaba en tu naturaleza. Y entonces, todo lo que estaba en la naturaleza, todo lo que era el árbol, los animales, la luna, el sol, el río, los fenómenos, eran del diablo. ¿Sí? Entonces, se excomulgó a los animales. San Francisco de Asís le probó al Papa en su tiempo, dice, oye, los animales no son del diablo, sí, son de la naturaleza. Entonces, San Francisco se queda un año en las porquerizas del Vaticano a vivir con ellos, con los puercos, y después regresa con el Papa y le dice, ya viví con ellos un año. Y no tuvo otro remedio más que volver o desexcomulgar a los animales, y entonces se crea la orden San Francisco de Asís, con San Francisco y Clara de Asís, y es el defensor de los animales. Esta explicación tiene que ver con que todo lo que estaba en la naturaleza era malo. Y la sexualidad está en tu naturaleza, es malo. Por eso San Agustín dice, ese instinto a pecar, no es instinto a pecar, es un instinto a sentir. Y a ejercer una energía y a pasármela bien. Claro. Y si me gusta, lo repito. Claro. Y si no me gusta, oye, pero aprendo a que me salga bien, ¿no? Pero ya estás tú en el vínculo del matrimonio. Sí. Pues sí, pero en el vínculo del matrimonio, la sociedad lo que hace es, al hombre lo pone como esposo, a la mujer lo pone como esposa, y ahora sí, sus funciones como esposos. ¿Qué es lo que pasa? Lo comentábamos hace ratito. Cuando están una pareja de casados, y entonces dicen los hombres, oye, como hace un tiempo que alguien ganó una carrera del Grand Prix, y se fue a festejar con las modelos, ¿no? Y lo grabaron, y su esposa acá en México lo puso como camote. Pero fíjate, se fue con otras mujeres. Y entonces su esposa lo vio. La pregunta es, ¿la esposa no es mujer? Y el clásico mexicano te diría, no, es mi esposa, las otras son mujeres. Entonces, ahí es donde empezamos primero a quitar todo este lastre, este cochambre y mugre pegada, de esa diferenciación de una es la mujer, y la mujer buena o la mujer mala es la que tiene sexo, y la mujer buena es mi mamá y mis hermanas, ¿no? Sí, claro. Y cuidado con que alguien se le acerque. Las demás son, ¿no? Sí, pero menos mis hermanas y mi mamá. Exacto. Mi esposa. La otra también tiene hermanas y tiene hermanos. Sí, por supuesto. Y la otra también tiene mamá y bueno. Sí. Entonces, cuando estamos viendo este panorama, es importante entenderlo de otra manera para que integremos en nosotros nuestra energía masculina y femenina. Para esto, el taoísmo lo habla de una manera que a mí me gusta mucho, que es el yin y el yang. El yin es la energía femenina y el yang la energía masculina. Las dos energías están en nosotros. Claro. Tú tienes tu parte yin y tu parte yang, yo tengo mi parte yin y mi parte yang. Las mujeres tienen su parte yin y su parte yang. ¿Cuál está más desarrollada? Bueno, aquella que la cultura le prohibió o le alentó a desarrollar, y la otra energía se lo prohibió. La parte yin es mi parte tierna, es la parte interna, ¿no? Interna. Entonces, si yo quiero acariciar a un niño, lo acaricio con esta parte interna, y el niño, el bebé, va a sonreír. ¿Sí? Es para yo externar mi cariño. Pero tú eres hombre, como hombre podemos externar cariño. Pero tú eres macho, pues como macho puedes externar tu cariño. Esa es la parte yin.
que a las mujeres se les permite y se les enseña a desarrollar. La parte yang es la parte de afuera, por ejemplo, es la parte en la que yo estoy defendiendo. Ok. ¿Sí? Entonces, no es lo mismo, si te pego con esto, si te pego con esto, porque si te pego con esto, esto me va a doler. La parte yang es yo defiendo, entonces estoy yang, la parte yang, la parte racional, fuerza, ¿no? ¿Qué pasó? Si yo acaricio a un bebé con mi parte yang, el bebé va a llorar. Va a sentir agresión, claro. Claro. Si yo acaricio a una mujer que es yin con mi parte yang, la mujer va a decir, eres muy brusco. No me toques así. Todavía no estoy preparada para la penetración. Necesito tu cariño, necesito tu amor para que mi cuerpo se encienda, se eleve mi energía, lubrique, tenga una lubricación vaginal y entonces sí pueda tener una penetración. Y el hombre dice, no, es que yo soy hombre, yo no tengo nada que ver con las mujeres. Pues si tú eres un hombre y quieres conocer, vivir, sentir y disfrutar a una mujer, tienes que conectar con tu energía femenina para que la mujer te acepte. Claro. En el arte amatorio, que los taoístas decían el arte de alcoba, ¿sí? Los secretos sexuales, que esos son poseedores las mujeres, no los hombres. Entonces, el hombre llega a decirle a una mujer cómo tener erotismo, cómo tener relaciones sexuales, claro, porque nuestra cultura, como tú bien lo mencionaste, nos permite a los hombres expresarla, conocerla e inclusive fanfarronearla. Y a las mujeres no. Pero en realidad el hombre en nuestro medio no sabe nada de sexualidad, porque la sexualidad es una expresión interna. Claro. No es un conocimiento externo. Exacto. Y la mujer está interiorizada desde que nace. ¿Sí? ¿Cómo hace de comer? Huele. ¿Cómo hace de comer? Pone la sopa, prueba, oye. Ese niño que está llorando es mi hijo. Ve, observa, siente. Entonces, la mujer es un ser, es una diosa sacerdotisa que ya naturalmente tiene instalado todos los elementos para poder manifestar su energía sexual si ella quiere. Exacto. El asunto es que en algunas culturas, como por ejemplo en los países árabes, África, Egipto y en algunos otros países, también Australia, les cortan el clítoris a las niñas para que no tengan placer, ¿no? Y entonces nada más su función es ser mamá. Bueno, en México le cortan la cabeza a las mujeres, ¿me entiendes? Y entonces le cortan su conocimiento, le cortan su capacidad de decir, ¿y por qué no? ¿Y por qué no debo de sentir? Claro. ¿Por qué no debo de conocer mi clítoris? ¿Por qué tú, hombre, me tienes que decir a mí cómo me debo de comportar? Yo soy mujer y tú eres hombre. Entonces, cuando en nuestro país se le corta la cabeza a las mujeres, son mujeres que entonces están con un cuerpo, pero no está conectado con su conocimiento. Claro. Por lo tanto, se enferman. Híjole, fíjate que todo eso que estás comentando, y obviamente los antecedentes hasta históricos son bien interesantes, pero de alguna forma me quedé corto pensando que realmente tenemos un desconocimiento total de la energía sexual, de lo que implica, de cómo vivir la sexualidad de forma libre. O sea, estamos, ya no digo en pañales, o sea, estamos rudimentarios aquí en nuestro país, obviamente que es el que me interesa, probablemente en otros países también, pero esa desviación que hay en la sociedad, ese problema que estamos viviendo de violencia, de asesinatos y que cada vez está peor, lógicamente, y enfocándonos en la parte, digamos, de la sexualidad mal aplicada o de la energía sexual reprimida, la falta de sexo, ya en este caso, hablando de las tres cosas, pues obviamente, claro que la gente está a punto de estallar. Entonces, realmente con cualquier cosa explota. Sí, entonces, sí. Aquí hay dos situaciones. Una, bueno, si vienen los divorcios, por supuesto, ¿no? Los que deciden casarse o que viven en pareja y al rato se separan porque pues, ya nomás no se aguantaron. Pero hay otra situación también en el sentido de esa persona que ahorita, y que a lo mejor es la que más se le debiera aplaudir, que dice, yo decido permanecer solo o sola, y mira, yo no me relaciono con nadie porque yo así vivo feliz. Sin embargo, ahí entra otro punto, hasta en eso. Va a haber también el que se reprima la energía sexual, o a través del orgasmo, masturbación, o como sea,
la va a estar a echar fuera. No, porque también se enfrentan a otro tabú que se ha enseñado y que pareciera que todo el mundo está, yo siempre le llamo las famosas vocecitas, Sí. y sientes que ahí está tu abuelita, tu mamá, tu papá, Sí. y dice, no, pues ¿cómo? O sea, no, es que ya se murieron, me están viendo desde el cielo y yo voy, no, ¿cómo voy a hacer esto? O sea, no, es que es un problemón, la verdad. un problemón. Y yo lo que siento es que socialmente, mientras no estemos enfocándonos ya en esta área, muy poco va a mejorar la humanidad y va a mejorar la sociedad. Yo creo que estamos cayendo ahorita en este punto, porque claro, si ya hablaste de la situación del impacto que puede tener en la parte física. Mira, yo por ejemplo que te puedo decir, al no segregar la oxitocina porque no tienes sexo, entonces ¿qué puede pasar? Pues simplemente depresión, Claro. baja autoestima, tristeza, ¿no? Si, como dices, si nunca tienes un desfogue de ese tipo, ¿qué va a pasar? Frustración, mal humor, violencia, o sea, todo te va a caer mal, ¿no? Y socialmente, claro, tú vas a estar prohibido, te van a reprimir en tu contacto con el placer, que el placer es la vida, erotismo, eros, placer, tánatos, muerte, ¿con qué te conectas? ¿Con el placer o con la muerte? Entonces, la depresión, la tristeza, está bien vista, porque dices, mira, qué mujer, es una gran mujer. O está deprimida, sí, pero es una gran mujer. No. Y la mujer que tiene placer y que dice, yo tengo una sexualidad a todo dar, es una mala mujer. Quiero hacer nada más rápidamente un comentario respecto a la violencia. Creo que es algo que a ti y a mí nos ha preocupado mucho desde hace mucho. El asunto de cómo están las relaciones sexuales ahora dadas en la violencia. Y entonces se dice, es que este cuate conoce 5, 10, 15, 20 mujeres y con todas tiene relaciones sexuales. Es muy sexoso. Hay que prohibir la sexualidad. No, Ricardo. Exacto. El síndrome del Casanova, ¿sí?, del Don Juan, es conocer mujeres, conocer cuerpos, pero no conoce sentimientos. Entonces, aquella persona que ahora lo estamos viendo en el Tinder, ¿no? Estoy acumulando mujeres. Lo que interesa a ese tipo de hombres no es el sexo, sino es el poder. Okay. Yo te ligo a ti, ya en mi concepción, ya tuve relaciones contigo, te ligo a ti, ya tuve relaciones contigo, te ligo. Entonces, no es una sexualidad. Porque si un hombre tuviera una sexualidad equilibrada, tuviera un verdadero orgasmo, no una eyaculación nada más ahí de estornudo, entonces un orgasmo verdadero es un hombre que queda entonces satisfecho y no le va a hacer daño a otra persona. El asunto es que el hombre ha aprendido a través de la sexualidad a generar dolor, a generar violencia, a generar también amenaza, ¿no?, que le dice a la esposa, pues si no tienes relaciones conmigo, pues me voy con otra, ¿no? Eso es terrible. Entonces, estamos aquí hablando salud, sí, pero la salud está muy pegada a la explicación de cómo funcionamos en la vida. Entonces, si la sexualidad nos va a dar placer y eso es malo porque alguien lo dijo y el diablo está ahí presente, entonces ya no conozco una sexualidad saludable. Por lo tanto, si el marido ejerce la sexualidad para que le pegue a su mujer o para que la viole hasta inclusive pues dentro del matrimonio, sí, claro. Entonces la mujer dice, no, a mí la plática que me dijeron o la historia es que el hombre es el dueño de la mujer y por lo tanto, como soy su esposa, él me puede hacer lo que quiera. Si te fijas entonces, ahí estamos ante gravísimos problemas. Por supuesto. Que empezaríamos a desmenuzarlos, a destruirlos con una educación sexual integral. Totalmente de acuerdo. O sea, hablando de que el conocimiento te va a dar poder y que cuando te des cuenta de tu energía sexual, vas a tener una sexualidad que si alguien no quiere tenerla contigo, lo respetas y es muy válido. Alguien sí quiere tenerla contigo, bueno, lo platican, ¿no? Como ahora hay muchas formas de manifestar la sexualidad, se platica, se llega a un acuerdo y entonces no hay daño. Pero también se va, o lo que pretendemos hacer con todo este tipo de visiones, en los congresos, en las conferencias y en programas como el tuyo, es que también se conozca la energía sexual. O sea, una persona cuando tiene relaciones sexuales con la otra persona, ¿no?, y nos lo explica muy bien el taoísmo, esos fluidos vaginales y esos sexuales de la mujer y del hombre tienen energía.
Entonces tienen carga energética. Si tú tienes relaciones con una persona que es tremendamente agresiva, que es psicópata, que está con todo el mundo, está enojado, esa energía se queda impregnada en ti. La absorbes. Claro, y eso dices, a ver, ¿dónde la absorbo? Pues es que si no entiendes que un cadáver está frío porque no tiene energía, claro, y un vivo está caliente, temperatura, porque tiene energía, entonces no te das cuenta que cuando el cuerpo humano eleva su energía a través del proceso de la excitación y de un encuentro erótico amoroso, esa energía se transmite. Entonces, ¿cómo quedas tú después de tener una relación sexual? Muchas veces lo hacemos nada más para cumplir, ¿no? Pim pom papas, duérmete. Eso no es sexualidad. Eso es una masturbación que se puede tener un hombre con la vagina de una mujer. O puede ser un hombre que está coleccionando mujeres. Entonces, aquí hay, en la universidad les ponía yo la parte del abanico, ¿no? Son un hombre y una mujer. Él tiene relaciones con ella, pero ella tuvo relaciones nada más con 2 hombres. Pero estos 2 hombres tuvieron relaciones, cada uno tuvo con 10. Pero cada una de las 10 tuvo relaciones con 10 hombres. Y cada hombre de las 10, de cada una de las 10, tuvo relación con 20 o 30 parejas. Sí, no, entonces, pues, este hombre se está acostando con todo exponencialmente. Exactamente. Sí, supuestamente. Y como dicen, cuando vas a Vallarta, lo que pasa en Vallarta, queda en Vallarta, entonces pues ya no es la mexicana, ya es la norteamericana. Bien internacional, ya ahí la... Entonces, sí, claro, a la hora que tú estás teniendo relaciones con alguien que es nada más de sopetón y de órale, pues nos damos un acostón, te estás acostando con una gran cantidad de personas. Fíjate que eso se mencionó mucho cuando empezó lo de la epidemia del VIH. SIDA, claro, del SIDA, claro. Sí. Ahí empezó y me acuerdo que era por eso. Acá se venía, pero era exponencialmente. Pegaba, sí, claro. Bueno, pues tenemos un minuto, doctora, para despedir el programa. Creo que tenemos que seguir con esto. Sí. Yo te soy franco, me quedé corto, estaba prácticamente seguro de que íbamos a abrir la caja de Pandora, porque realmente creo que esto nos sitúa y finalmente siento que este puede ser el mensaje aquí. Sí. Nos sitúa en una situación, valga la redundancia, crítica, caótica en la parte de la sexualidad. No nomás creo que no hemos avanzado, sino que cada vez estamos retrasándonos más. Los tabúes todos continúan transmitiéndose de generación en generación. Ahora que hay mayor apertura, mayor diversidad, mayor posibilidades de expresar y de vivir la sexualidad, creo que es cuando más hasta los mismos jóvenes se convierten en tachar a la gente, en criticar, en ver mal, etcétera, etcétera. Cuando lo primero que debe haber, y lo reitero, que debe haber libertad sobre todo y respeto, ¿no? O sea, esto es individual y si una persona, hombre, mujer, lo que sea, decide hacerlo, como él decide hacerlo o ella decide hacerlo, y ese ser humano lo dejamos ser libre, pues va a vivir su sexualidad a todo dar. Pero desafortunadamente creo que se necesita muchísima más educación sexual en las diferentes etapas de desarrollo del ser humano. Y esa energía que tú dices también es muy cierto. Esas parejas que yo les digo que se meten a la jaulita y cierran por dentro la puertita y dicen, no, pues ni modo, fue lo que me tocó vivir. No, tampoco, porque de cierta forma es una manera en la que van a suicidarse en vida. Entonces, creo yo que hay muchos mensajes que nos deja esto. Me gustaría que este fuera el inicio, alguna vez habíamos platicado de como llevar cierta cronología. Esto lo veo yo ahorita como que es lo fundamental. Creo que si entendemos energía sexual, sexualidad y sexo, y ya hemos visto varios ejemplos que nos ha dado muy claramente, creo que podemos avanzar sobre ello como para llevar una cierta información y un arrastre hacia diferentes partes, obviamente hasta llegar a la parte práctica, la parte de erotismo, en fin. Y por qué no, más adelante, doctor, pues llevarlo a un taller, llevarlo a una conferencia donde las personas puedan ir y ver y todo, y se pueda tener todavía muchísima más interacción, exacto, con el público y todo. Entonces, bueno, pues agradecerte, doctor. Es el inicio, creo que alguna vez lo habíamos pensado, pues mira, creo que se dio, y si tú estás de acuerdo, podemos arrancar sobre de esta base, ahora sí, y vamos poco a poco llevándolo esto enseguida. Bueno, y a ustedes que nos están viendo, sus comentarios, sus sugerencias, y por supuesto que el doctor Gilberto nos va a ayudar a que podamos seguir desmenuzando esta serie de cabos sueltos que se tienen
y que para mí, y aguas, yo siempre lo he dicho, la salud de un ser humano, el 50% es lo físico, lo mental, y el otro 50% es su sexualidad. Entonces, probablemente mucha gente ahorita está con un gran problema en el 50% de su esencia humana, ¿no? Doctor, muchísimas gracias. Gracias, como siempre. Ricardo, un placer. Y ustedes, hasta el próximo jueves. Seguimos al pendiente y muchísimas gracias. Ricardo Ursúa, como siempre, estoy al pendiente en redes sociales. Muchas gracias y que tengan una excelente tarde.